De acuerdo con la opinión de algunos expertos, una tormenta solar como la de 1859 podría significar el fin de la vida como la conocemos. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Te saludo con mucho gusto una semana más. Espero que te encuentres de lo mejor y si no, ojalá este episodio te distraiga un rato. Te recuerdo que puedes encontrar este podcast en todas las plataformas digitales, incluyendo iBooks, Google Podcast, Amazon Music y Apple Podcast. Por favor, si este contenido es de tu agrado, califícalo con 5 estrellas y suscríbete a mi canal de YouTube. Como siempre, te dejo los enlaces en la descripción. El Sol, el astro rey. Un cuerpo celeste inmensamente fascinante. Su luz, la cual ilumina nuestros días, tiene múltiples beneficios para los seres humanos. Empezando por la producción de vitamina D, muy importante para nuestra salud ósea y control de presión arterial. Además, la luz solar mejora nuestro estado de ánimo y fortalece nuestro sistema inmune. Por otro lado, el Sol ha sido motivo también de terror, y por muy buenas razones. Tan solo el 10 de mayo, hace menos de un mes a la fecha de subido este episodio, auroras boreales pudieron ser vistas en algunas partes del norte de México. Mientras que este fenómeno natural es un deleite a la vista, se supone que solo debería ocurrir en los polos del planeta. Este inusual suceso ocurre debido a una tormenta solar. Y el 12 de mayo, la NASA publicó el registro de una enorme llamarada solar que alcanzó su pico a las 12:26 del mediodía. Existen diferentes tipos de tormentas solares, y son mucho más comunes de lo que pensamos, pero por lo general no son motivo de alarma ya que gracias a nuestra atmósfera estamos protegidos de ellas. Las eyecciones de masa coronal son las que causan más desastres. Y es que el Sol no es un planeta sólido, sino que está compuesto de un plasma que se encuentra en constante movimiento. Estos movimientos algunas veces causan que se generen rizos y nudos. Estos, al romperse, provocan masivas liberaciones de plasma y campos magnéticos, lo que libera también radiación magnética. Estas partículas salen disparadas a velocidades de hasta 9 billones de kilómetros por hora. Y si son expulsadas hacia la Tierra, al llegar a nuestra atmósfera interactúan con el campo electromagnético. Esto genera corrientes geomagnéticas, las cuales causan diversos efectos, afectando principalmente a las redes de telecomunicación y provocando auroras boreales en latitudes inusuales. Para evitar avergonzarme a mí mismo, no ahondaré demasiado en la explicación científica de este fenómeno. Entonces, en palabras simples, las tormentas solares o tormentas geomagnéticas ocurren cuando hay una explosión en el Sol que libera partes de este hacia nuestro planeta. Los principales afectados son los satélites artificiales que orbitan el planeta, ya que como dije, la atmósfera nos protege. Sin embargo, cuando la explosión es inusualmente grande, la onda de impacto logra fragmentarla y llegar a la superficie. A este suceso se le conoce como supertormenta solar, y ya han ocurrido en el pasado. Hace cerca de 21 años, el 31 de octubre del 2003, una supertormenta solar dejó a la ciudad de Quebec sin energía por 9 horas. En el año de 1859, ocurrió uno de los sucesos más asombrosos en la historia moderna. Una supertormenta de tal magnitud que de ocurrir de nuevo, las consecuencias serían catastróficas. Conocido como el evento Carrington, en honor a Richard Carrington, un astrónomo inglés que el 1 de septiembre de ese año observó por su telescopio un fulgor solar atípico a más de 150 millones de kilómetros. Desde su jardín, Carrington observó 2 enormes llamaradas con una energía que, según estudios, equivaldrían a 10.000 millones de bombas nucleares. Ya desde el 28 de agosto se reportaban luces extrañas en Estados Unidos y auroras boreales en sitios como La Habana, Santiago de Chile y Australia. En esa época, la tecnología de la comunicación era mucho menos avanzada que ahora, y el mundo estaba regido por la red de telégrafos. Durante más de 10 horas no hubo comunicación de ningún tipo,
Además, las torres y cableados estallaron y se provocaron múltiples incendios. El cielo era de colores y no hubo noche. Los habitantes de Missouri en Estados Unidos reportaron haber sido capaces de incluso leer un libro a la medianoche, sin necesidad de electricidad. Mineros en las montañas rocosas que dormían despertaron a la 1 de la mañana. Viendo que era de día, se levantaron a poner café y preparar el desayuno. Muchos trabajadores sufrieron serias lesiones y quemaduras por los incendios que la radiación provocó. En cierto punto, debido a la sobrecarga de electricidad en la atmósfera, algunos telégrafos eran capaces de enviar mensajes sin necesidad de baterías. Bueno, por si no habías entendido los memes de hace semanas, esta es la razón por la que las auroras boreales en latitudes altas o medias no son una buena señal. El evento Carrington no ha sido la única supertormenta solar que ha sido registrada. Entre los años 774 y 775, durante el reinado de Alejandro Magno, se produjo una explosión 10 veces mayor a la de 1859. Este evento, según estudios, aumentó los depósitos de carbono 14 en los anillos de los árboles. El evento Carrington, sin embargo, fue la más fuerte de los últimos 500 años en su entonces. La pregunta es, ¿puede algo así volver a ocurrir? La respuesta científica es un certero sí. Las tormentas solares son comunes, y por lo general, las supertormentas ocurren al menos 2 veces por siglo. Por eso mucha gente está preocupada. En caso de que no lo hayas dimensionado aún, déjame explicarte. Todos los aparatos con componentes eléctricos generan campos electromagnéticos, por lo que un evento Carrington en nuestros días nos afectaría gravemente. Empezando por las telecomunicaciones. Tu teléfono, tu tablet, tu computadora, tu televisión, absolutamente todo dejaría de funcionar. Tus discos duros se borrarían y todo sistema eléctrico colapsaría. Si esto todavía no te suena tan mal, también las redes bancarias fallarían. La bolsa caería de inmediato por completo al perder la sincronización a lo largo del mundo. A esto se suman los dispositivos como marcapasos, respiradores artificiales, equipos de quirófano, máquinas que mantienen vivas a personas, también fallarían. Autos eléctricos, trenes eléctricos y otros vehículos dejarían de funcionar, provocando un paro mundial sin precedentes. Así es, habría muertes a diestra y siniestra tanto a corto como largo plazo. Irónicamente, aunque la noche no llegaría, nuestro mundo estaría sumido en la oscuridad. Según la Universidad Autónoma de Barcelona, las probabilidades de que se repita un suceso así son del 0,46 y el 1,88%. Aún así, de lo único que se puede tener completa certeza es que volverá a ocurrir, solo que no sabemos cuándo. El 1 de enero de 1998 se estrenó Titanic, película dirigida por James Cameron. Este film retrata uno de los accidentes marítimos más trágicos del siglo XX, cuando un transatlántico que partió desde Inglaterra a Estados Unidos hizo colisión con un iceberg la noche del 14 de abril de 1912 y se hundió completamente durante la madrugada del 15 de abril. En su momento, el Titanic era el barco de pasajeros más grande del mundo, toda una atracción, especialmente para personas poderosas. Pero ¿qué tal si te dijera que el hundimiento del Titanic, el cual por cierto cobró cerca de 1500 vidas, fue un suceso planeado con antelación? Tal vez ya hayas escuchado al respecto, y puede que la teoría te parezca absurda, pero ya sea que la sepas o no, te invito a mantener una mente abierta y a tan solo escuchar por entretenimiento. Verás, el Titanic era el hermano de en medio, por así decirlo, de 3 barcos pertenecientes a la compañía naviera White Star, superado en tamaño por el Olympic y más grande que el Britannic. Poco antes del Maiden Voyage, o el primer viaje del Titanic, el 20 de septiembre de 1911, el Olympic estuvo envuelto en un accidente marítimo en el que chocó con una embarcación militar británica, el HMS Hoke. Un accidente en el mar es mucho más escabroso que un accidente de automóvil.
los daños que ocasiona son mucho mayores y costosos. Y precisamente, la compañía White Star fue declarada culpable del incidente, y no solo debía indemnizar al HMS Hoke, sino también pagar las reparaciones de su propio barco. Esto suponía una pérdida enorme de capital para la empresa, y había riesgo de bancarrota. Se les ocurrió entonces hacer un pequeño cambio. Disfrazarían al Olympic como el Titanic para que se hundiera y así cobrar el dinero de la aseguradora. De esa forma harían frente a los gastos del accidente. Sería sencillo, ya que ambas naves se parecían mucho en diseño y estructura. Solo un conocedor podría detectar las diferencias. Fue entonces que el 10 de abril, el Titanic zarparía de Southampton con rumbo a Nueva York, con 2.208 pasajeros a bordo. El impacto con el iceberg provocó una considerable ruptura en el casco a un lado de estribor. Durante las próximas 2 horas, el barco comenzó a hundirse gradualmente por la proa, dejando la popa elevada fuera del agua. Solo 712 personas sobrevivieron, ya que los botes salvavidas no eran suficientes. Aún así, podían albergar hasta 1.172 personas, pero se le dio preferencia a la comodidad de los pasajeros de primera clase. Pues bueno, esta tragedia causó conmoción en gran parte del mundo. Sin embargo, lo que mucha gente teoriza es que el Titanic nunca se hundió, sino que se trataba del Olympic. Simplemente lo pintaron e hicieron unas cuantas reparaciones superficiales. Quienes defienden esta teoría se basan en distintos puntos, comenzando por la apariencia. Al ser más antiguo que el Titanic, el Olympic contaba con un acomodo de ventanas un poco irregular, y en las fotografías comparadas con los restos encontrados en el fondo del Atlántico se aprecian más similitudes al Olympic que al supuesto Titanic. Esto no es todo. Algo que tampoco le cuadra a los creyentes de esta teoría es que el capitán Edward Smith era un veterano experimentado. Había manejado situaciones con icebergs por décadas. Su desempeño en su último viaje no coincide con su vasta experiencia. Otra cosa, 10 días antes de su partida, el Titanic presentó un incendio en una de sus carboneras, el cual se extendió por días, una falla algo inusual para un barco técnicamente nuevo. Su salida estaba programada para el 20 de marzo, no el 10 de abril, lo que algunos relacionan con un atraso en las reparaciones que le hicieron al Olympic para disfrazarlo. Pero lo que convence a muchos de que definitivamente el hundimiento del Titanic fue un fraude planeado es la ausencia de JP Morgan a bordo. Morgan era uno de los dueños de White Star. Él y su esposa contaban con su pasaje de primera clase, pero cancelaron a último minuto, supuestamente por problemas de salud. Sin embargo, 2 días después de que el Titanic zarpara, ambos fueron vistos vacacionando en Francia. Esto lleva a mucha gente a pensar que el empresario sabía del plan, porque ¿por qué otra razón cancelaría su recorrido por el que era entonces su nave más moderna y grande? Su presencia le daba al viaje un estatus de seguridad y elegancia, y parece sospechoso que al final, uno de los pasajeros más notorios del navío simplemente decidió no abordar. También es interesante que, según registros, 1 hora antes de dejar Southampton, 7 de las valiosas estatuas de bronce que adornaban el barco fueron retiradas sin razón aparente, como si aquellos que planeaban el accidente quisieran salvar algunos tesoros. Toda esta información se menciona en el libro de David Smith, La momia del Titanic. Y hablando de libros, uno de los datos más escalofriantes sobre esta teoría es el siguiente. En 1998, 14 años antes de la tragedia, Morgan Robertson publicó un libro llamado El hundimiento del Titán o la inutilidad. Esta novela, según investigué, trata de un navío llamado Titán, el cual decían que era indestructible y termina hundiéndose tras hacer colisión con un iceberg. Quienes se oponen a esta teoría argumentan que, para empezar, el Titanic había costado $7.500.000 y estaba asegurado por $5 millones. Es decir, White Star solo podía esperar recuperar 2/3 del valor de la nave por el seguro, lo cual no hace sentido. Por otra parte, existe otro motivo por el cual el Titanic pudo haber sido enviado al fondo del mar a propósito: la creación de la Reserva Federal.
La Reserva Federal funge como banco central en Estados Unidos. Sus labores son algo complicadas de describir, pero influyen mucho en las tasas de interés, la creación de empleo y de dinero a través de herramientas políticas y financieras. Muchos los llaman los verdaderos dueños del mundo. En 1907, JP Morgan había propuesto la perfilación de este proyecto a 120 financieros en Nueva York, varios de los cuales se opusieron. Pues bien, a bordo del Titanic iban John Jacob Alastor IV, considerado el primer millonario de Estados Unidos. También iba Isidor Straus, propietario de lo que hoy son los almacenes Macy's, además de Benjamin Guggenheim, magnate de la industria minera. Estos tres personajes, a pesar de ser de la primera clase, perdieron la vida cuando el barco se hundió. ¿Qué tiene que ver eso con la Reserva Federal?, te podrás preguntar. Simple, los tres se oponían al plan de Morgan y tenían las suficientes influencias para frustrarlo, por lo que el empresario, que te repito, canceló su abordaje a último minuto, debía deshacerse de ellos. Y bueno, solo para que sepas, el Titanic se hundió en 1912 y la Reserva Federal se fundó poco después, en 1913. ¿Qué piensas tú? ¿Demasiadas coincidencias? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de teléfono? Si fue hace poco, ¿cuánto duraste con tu teléfono anterior? Te sorprendería, si no es tu caso, la cantidad de personas que responden entre 1 año y medio y 2 años. Ese es, de hecho, el tiempo promedio de vida de cualquier celular desde hace décadas. Seguro que te has preguntado a qué se debe todo esto, o quizás ya lo sepas. Es un fenómeno conocido como obsolencia programada, la cual, como su nombre lo indica, es el fallo programado de un producto pasado su tiempo de vida útil. Hoy en día no es un secreto que esto exista. Incluso es un aspecto de nuestras vidas al que nos hemos resignado de manera casi inconsciente. El deseo del consumidor de poseer algo un poco más nuevo, un poco antes de lo necesario. En el departamento de bomberos de Livermore, California, existe una bombilla que ha estado encendida desde 1901 y no ha fallado una sola vez. Hoy la vida útil de los focos casi nunca supera los 12 meses. Y te preguntarás por qué. Bueno, en aquel entonces los bomberos buscaban la manera de alumbrar la estación de manera continua, todo el día y toda la noche, para estar siempre alertas ante cualquier emergencia. Una compañía local en Ohio llamada Shelby Electric Company fue quien les donaría la enigmática bombilla, la cual ha estado frente a webcams por muchos años que transmiten en vivo su iluminación. 5 de estas webcams han sido reemplazadas ya que terminan averiándose antes que el pequeño foco. El fundador de Shelby Electric Company era Adolphe Schell, de nacionalidad francesa y un rival de los menos conocidos de Thomas Edison. En el 2001, cuando la bombilla cumplió un siglo de funcionar, se hizo una celebración en la estación a la que asistieron cerca de 900 personas. Por allá de los años 20, las bombillas eléctricas tenían una duración de hasta 2000 horas. En ese entonces, el mercado no estaba tan regulado como hoy, por lo que muchas compañías pequeñas y negocios familiares comerciaban con sus versiones de estos productos. Sin embargo, entre los años 1923 y 1924 nació lo que se conoce como el cártel Phoebus. Básicamente se trataba de una organización conformada por las más grandes empresas de electrónica de la época, entre las que destacaban Philips, International General Electric y Lámparas Z. Phoebus era el nombre de una empresa ubicada en Suiza. Lo que estas compañías hicieron fue forzar a las demás a reducir el tiempo de vida de sus productos, formando comités de vigilancia encargados de controlar la producción de las fábricas, asegurándose de que las bombillas cumplieran con las características exigidas. Dichas características dictaban que las bombillas no debían tener una vida útil mayor a 1000 horas, además de establecer procesos de calidad menores a los que las empresas ya tenían. De esta forma controlaban el mercado, impidiendo, según algunos, varios avances tecnológicos. Se dice que antes de esto, las cosas estaban hechas para durar, ya que el signo de confianza de cualquier empresa era la duración y resistencia de sus productos. Eso era lo que los hacía exitosos.
Pero desde el cártel Phoebus, se cuenta, todo eso cambió, y muchas empresas comenzaron a copiar su modelo de acción. La práctica de la obsolescencia programada se estableció como tal en 1940. A través de multas, recortes, amenazas y otras artimañas, los monopolios se han asegurado de eliminar cualquier competencia que ofrezca una alternativa más económica y duradera. Todo esto, según algunos, forma parte de una sofisticada conspiración para el control mundial a través del consumo. Hoy en día se dice que incluso la obsolescencia programada es algo del pasado, existiendo ya la obsolescencia técnica y la obsolescencia percibida. La primera forma parte de cambios en los productos, como el USB tipo C y otras actualizaciones que dejan a otros equipos prácticamente inservibles. La segunda es cuando el mismo consumidor se da cuenta de que el artículo ya no tiene la eficacia del principio y decide cambiarlo. Según algunos expertos, este tipo de hábitos nos están llevando cada vez más rápido a un destino fatal. La contaminación ambiental que causa el consumismo descontrolado está acabando con los ecosistemas. Eso sin mencionar las condiciones infrahumanas en las que muchas personas trabajan fabricando los productos que compramos. Esta tercera teoría va más allá de la conspiración, sin importar si hay una red de magnates detrás de la obsolescencia programada jugando con nuestras mentes y bolsillos. La realidad es que la manera en que vivimos terminará siendo nuestra condena. ¿O no? Gracias por escuchar el episodio de esta semana. Me encantaría que me contaras en un comentario qué te pareció. Puedes seguirme en mis perfiles de Instagram y TikTok utilizando los enlaces en la descripción. Fue un placer estar contigo una semana más. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.